El ruido de la máquina de coser de Lucía llenaba la pequeña sala del apartamento en Tunja. Era 24 de diciembre de 1998, y sus dedos ágiles corrían para finalizar los últimos detalles del vestido rojo que Mariana, su hija de 5 años, usaría en la cena de Navidad. Faltaban apenas unas horas para partir hacia la finca familiar en las montañas de Boyacá. «Mamá, ¿ya puedo llevar mi caballo de madera?» Miguel, de 7 años, apareció en la puerta cargando el juguete, regalo de su abuelo en su último cumpleaños. Lucía sonrió, aquella sonrisa cansada pero llena de ternura que reservaba para sus hijos. «Claro que sí, mi amor, pero ten cuidado de no olvidarlo en la finca de los tíos como la vez pasada». El aroma del café recién hecho y pan de maíz se mezclaba con el olor a gasolina que entraba por la ventana desde la calle. Tunja despertaba agitada aquel día festivo, con familias apuradas por salir a visitar a sus parientes en los pueblos cercanos. Andrés Reyes ajustaba las últimas correas en la parrilla del Renault 12 azul estacionado frente al edificio. A sus 38 años, con las sienes plateadas y una barba de 3 días, parecía mayor. 15 años como profesor de historia en el colegio público habían dejado marcas en su rostro, líneas de preocupación alrededor de los ojos que se acentuaban cuando hablaba de política o del futuro de Colombia. «¿Ya empacaste la cámara?», preguntó Lucía desde la ventana del segundo piso. «Está en mi bolso, junto con 3 rollos nuevos», respondió Andrés, secándose el sudor con el dorso de la mano. «Ya no quiero perderme la cara de mamá cuando vea a los niños». La fotografía era más que un pasatiempo para Andrés. Era su manera de documentar la Colombia que amaba y que veía transformarse, a veces para bien, muchas veces para mal. Su cámara Pentax, un sacrificio económico de hace 5 años, había capturado desde marchas estudiantiles hasta los paisajes imponentes de las montañas de Boyacá. A las 11 de la mañana, la familia Reyes González estaba lista para el viaje de 3 horas hasta la finca de los padres de Andrés en las afueras de Paipa. El camino sería mayormente por la carretera principal, pero los últimos 30 kilómetros serían por vías rurales, algunas sin asfaltar. «Niños, ¿se despidieron de Ramona?», preguntó Lucía. La gata gris, que dormitaba sobre el sofá, apenas levantó la cabeza al escuchar su nombre. La vecina vendría a alimentarla durante los 5 días que estarían fuera. Miguel y Mariana corrieron a abrazar a la gata, que soportó estoicamente las muestras de cariño. Lucía recorrió una última vez el apartamento, verificando que las ventanas estuvieran cerradas, que la cocina estuviera apagada. Se detuvo frente al pequeño altar en la sala con la foto de su padre, fallecido hace 2 años. Se persignó rápidamente y susurró: «Cuídanos en el camino, papá». En la calle, Andrés terminaba de acomodar las maletas. 2 bolsas con regalos para los primos, sobrinos y abuelos ocupaban casi todo el maletero. La cesta con la comida para el viaje, arepas, queso fresco, jugo de mora y termos con café, iba en el asiento trasero junto a los niños. El cielo estaba despejado, pero el pronóstico anunciaba posibles lluvias por la tarde en la región montañosa. «Recuerda que debemos llegar antes del anochecer», comentó Lucía mientras ajustaba el cinturón de seguridad de Mariana. «Tu mamá se preocupa si llegamos de noche, y sabes cómo se pone ese camino cuando llueve». Andrés asintió mientras encendía el motor. «Haremos una sola parada en Venta Quemada para estirar las piernas y llenar el tanque. Si todo va bien, estaremos tomando chocolate caliente con mi madre a las 4 de la tarde». El Renault 12 se alejó por la calle empedrada, con Miguel y Mariana, saludando por la ventana trasera a la vecina que regaba las plantas de su balcón. Era una imagen cotidiana, una familia más que partía para celebrar la Navidad con sus seres queridos. Nadie podía imaginar que aquel vehículo azul, con sus 4 ocupantes y sus regalos cuidadosamente envueltos, se convertiría en el centro de un misterio que atormentaría a la familia durante décadas. El viaje comenzó sin contratiempos. Salieron de Tunja y tomaron la carretera hacia Venta Quemada. Los niños cantaban villancicos que habían aprendido en la escuela, mientras Lucía repasaba mentalmente los preparativos para la Nochebuena. Su cuñada había prometido ayudarla con el ajiaco y ella se encargaría del arroz con coco y la natilla. A mitad de camino, pararon en una estación de servicio a las afueras de Venta Quemada. Mientras Andrés llenaba el tanque, Lucía llevó a los niños al baño. Miguel correteaba entre los camiones estacionados,
fascinado por sus enormes ruedas. «Ya no te alejes demasiado», le advirtió Andrés, que había terminado de pagar y ahora ajustaba su cámara para tomar una foto de Mariana junto a un vendedor de artesanías que había instalado su pequeño puesto frente a la estación. Fue entonces cuando algo llamó su atención. 3 camionetas de doble cabina, con vidrios polarizados y sin placas visibles, estaban estacionadas junto a un camión de carga. Varios hombres, vestidos con ropa de campo pero con botas militares, descargaban cajas de madera y las transferían al camión. Lo que captó la mirada de Andrés fue el bulto que sobresalía de la chaqueta de uno de ellos, la inconfundible forma de una pistola. Por instinto profesional, o quizás por esa curiosidad que lo había metido en problemas más de una vez, Andrés levantó su cámara y, fingiendo ajustar el lente, tomó 3 fotografías rápidas de la escena. Uno de los hombres giró la cabeza en ese momento. Sus miradas se cruzaron por un segundo. El hombre frunció el ceño y dio un codazo a su compañero, señalando en dirección a Andrés. «Vámonos, ahora», dijo Andrés cuando Lucía regresó con los niños. Su voz sonaba tensa, controlada. «Pero dijiste que podíamos comprar empanadas», comenzó a protestar Miguel. «Otro día, campeón. Mamá acaba de recordarme que la abuela nos espera para almorzar», mintió Andrés, mientras apresuraba a su familia hacia el auto. Lucía lo miró interrogante, pero algo en la expresión de su esposo le indicó que no era momento de preguntas. Subieron al auto y partieron rápidamente. «¿Qué pasó?», preguntó finalmente Lucía, cuando los niños se distrajeron con un juego. «Creo que vi algo que no debía», murmuró Andrés, mirando constantemente por el retrovisor. «Ya te explico más tarde». El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso, solo interrumpido por las preguntas ocasionales de los niños y las respuestas cortas de sus padres. Andrés tomó la desviación hacia la carretera rural que los llevaría a la finca familiar. El camino se estrechaba y serpenteaba entre colinas cubiertas de vegetación. A ambos lados se extendían campos de cultivo y ocasionales casas de adobe con techos de teja. Fue en una curva cerrada, donde el camino bordeaba un precipicio, cuando Andrés volvió a mirar el retrovisor y vio las 3 camionetas que aparecieron de la nada, siguiéndolos a toda velocidad. «Dios mío», susurró. «Lucía, llama a mi hermano. Dile que estamos en problemas». Lucía buscó desesperadamente el celular en su bolso, pero la señal era intermitente en aquella zona montañosa. Mientras tanto, la primera camioneta se acercaba peligrosamente, casi tocando la defensa trasera del Renault. «¡Andrés! ¡Nos van a sacar del camino!», gritó Lucía, abrazando instintivamente a Mariana. «¡Agárrense fuerte!», ordenó Andrés, acelerando en un intento de ganar distancia. El Renault 12 avanzaba a toda la velocidad que le permitía el camino de tierra. Los niños lloraban, asustados por los gritos y la velocidad. La curva siguiente era particularmente pronunciada. A un lado, la montaña; al otro, un barranco de más de 50 metros. La camioneta los embistió por detrás. El impacto hizo que el auto se sacudiera violentamente. Andrés luchaba por mantener el control, pero las ruedas patinaron en la grava suelta. El vehículo derrapó hacia el borde del precipicio. Lo último que recordaría cualquiera que hubiera estado allí sería el sonido de metal retorciéndose, el grito desgarrador de Lucía y el silencio absoluto que siguió cuando el auto azul desapareció por el borde del barranco, hundiéndose en la densa vegetación de las montañas de Boyacá. Un silencio que duraría 25 años. El teléfono sonó 5 veces en la casa de adobe y tejas rojas de los Reyes. Carmen, la madre de Andrés, dejó la masa del pan a medio amasar y se secó las manos en el delantal antes de contestar. «¿Aló? ¿Andrés? ¿Dónde están? La comida está lista hace rato». Al otro lado de la línea, la voz de su hija menor, Isabel, sonaba preocupada. «Mamá, soy yo. ¿Todavía no han llegado Andrés y Lucía?» «No, mijita. Los estamos esperando desde las 4. Tu papá dice que seguro se retrasaron por el tráfico de Navidad, pero ya van a ser las 7 y está oscureciendo. Además, está comenzando a llover». Un silencio incómodo se instaló en la línea. Carmen sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de la noche que se colaba por las ventanas. «Voy a pedirle a Roberto que salga a buscarlos», dijo Isabel, refiriéndose a su esposo. «Quizás tuvieron algún problema con el carro». «Sí, eso debe ser», respondió Carmen, tratando de convencerse a sí misma. «Llámame apenas sepas algo».
Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. La lluvia empezaba a caer con más fuerza, golpeando contra los vidrios. En el patio, las luces navideñas que su esposo había instalado en el árbol de pino parpadeaban, creando sombras inquietantes. ¿Era Andrés?, preguntó José, su esposo, entrando a la cocina con un vaso vacío. No, era Isabel. Está preocupada porque no llegan. José frunció el ceño y miró su reloj. Voy a llamar a algunos vecinos que viven cerca de la carretera. Quizás los hayan visto pasar. Esa noche de Navidad, mientras las familias de la región se reunían alrededor de sus mesas para celebrar, en la casa de los Reyes, el tiempo se había detenido. La comida se enfrió sin ser servida. Los regalos quedaron bajo el árbol, sin abrir. Y con cada hora que pasaba, el miedo crecía como una sombra oscura. Roberto e Isabel recorrieron la carretera principal y las vías secundarias durante horas, alumbrando con una linterna cada curva, cada posible desvío, en busca de señales del Renault azul. La lluvia, que ahora caía como un diluvio, dificultaba la visibilidad y convertía los caminos de tierra en lodazales. Pasada la medianoche, José Reyes llamó a la policía de Paipa. El oficial que atendió escuchó con paciencia, pero su respuesta fue desalentadora. Don José, entiendo su preocupación, pero no podemos iniciar una búsqueda formal hasta que pasen 24 horas. Seguramente se retrasaron o decidieron quedarse en algún pueblo por la lluvia. Mañana, si no aparecen, venga a la estación y ponemos la denuncia. Carmen no durmió esa noche. Sentada en la mecedora frente a la ventana, con el rosario entre los dedos, rezaba y miraba el camino, esperando ver los faros del auto de su hijo atravesando la oscuridad. La mañana del 25 de diciembre, el sol iluminó un paisaje lavado por la lluvia. Los caminos rurales mostraban signos de deslizamientos menores y charcos profundos. José, junto con Roberto y dos vecinos, salieron al amanecer para continuar la búsqueda. Isabel se quedó con su madre, llamando a hospitales y estaciones de policía de la región. En Tunja, la vecina que cuidaba a Ramona, la gata de la familia, confirmó que nadie había regresado al apartamento. A las 10 de la mañana, José Reyes presentó formalmente la denuncia por la desaparición de su hijo y su familia en la estación de policía de Paipa. El oficial que tomó su declaración parecía más interesado en terminar rápido para poder volver a las celebraciones navideñas. ¿Tienen algún enemigo? ¿Problemas económicos? ¿Su hijo estaba metido en algo raro? Las preguntas rutinarias sonaban como acusaciones en los oídos de José. Mi hijo es profesor de historia. Lo único raro en lo que está metido es en tratar de enseñar bien a sus alumnos con el poco material que tiene, respondió José conteniendo su frustración. Para el mediodía, la noticia del desaparecimiento de la familia Reyes González había comenzado a circular en la región. Algunos vecinos organizaron grupos de búsqueda para recorrer los caminos secundarios. La radio local mencionó brevemente el caso, entre anuncios de Navidad y música festiva. 3 días después, la búsqueda oficial comenzó, pero con recursos limitados. Un par de oficiales, junto con José y algunos voluntarios, recorrieron la ruta que habría tomado la familia. En la estación de servicio de Venta Quemada, un empleado recordó haber visto a una familia con 2 niños pequeños, pero no podía estar seguro de que fueran ellos. Pasan cientos de carros en estas fechas, Don, muchas familias con niños. No me fijé en el modelo del carro. La búsqueda se extendió a los barrancos y quebradas cercanas a la carretera. Con cuerdas y equipo improvisado, los hombres descendieron por pendientes peligrosas, buscando señales de un accidente. Nada, ni fragmentos de metal, ni marcas de neumáticos que indicaran que un vehículo se hubiera salido del camino. Una semana después de la desaparición, la policía amplió la búsqueda a otras regiones y formuló nuevas hipótesis. La más preocupante, un posible secuestro. En 1998, Colombia vivía uno de los periodos más violentos de su historia reciente. Los secuestros, tanto por grupos guerrilleros como por delincuentes comunes, eran frecuentes. Pero no hemos recibido ninguna llamada pidiendo rescate, protestó Carmen, cuando el detective asignado al caso sugirió esta posibilidad. Además, no somos ricos. Andrés es maestro de escuela y Lucía es costurera. Señora, a veces los secuestradores tardan en comunicarse y no siempre buscan grandes sumas. Cualquier cantidad es buena para ellos. Los días se convirtieron en semanas
y las semanas en meses. La búsqueda oficial se diluyó gradualmente, relegada por casos más recientes o más mediáticos. Los voluntarios, que al principio eran decenas, se redujeron a un puñado de amigos cercanos y familiares. En marzo de 1999, el caso de la familia Reyes González ocupaba apenas una carpeta delgada en un archivador de la policía de Boyacá. Las hipótesis oficiales oscilaban entre accidente en alguna zona remota no explorada y secuestro sin resolución. También se mencionaba en voz baja la posibilidad de que la familia hubiera decidido desaparecer voluntariamente, quizás huyendo de deudas o problemas personales. Esta última teoría enfurecía a la familia Reyes. José llegó a agarrar por las solapas a un oficial que insinuó tal cosa durante una actualización del caso. Mi hijo no abandonaría a su familia, y menos dejaría a sus padres sin saber de él. ¿Me oye? No vuelva a sugerir semejante estupidez. Para entonces, Carmen había perdido 10 kilos. Su cabello, antes con algunas canas dispersas, ahora era completamente blanco. Dormía con la puerta de la casa sin llave. Por si regresan de noche y no quieren molestar, explicaba a quienes le sugerían que era peligroso. Isabel y Roberto se mudaron temporalmente a la casa familiar para acompañar a los ancianos. Isabel renunció a su trabajo en Bogotá para dedicarse por completo a mantener viva la búsqueda de su hermano. Imprimió cientos de volantes con las fotos de Andrés, Lucía y los niños, que distribuyó en terminales de buses, hospitales y estaciones de policía de todo el departamento. La primera Navidad sin ellos fue especialmente dolorosa. Carmen preparó la comida favorita de sus nietos y puso sus platos en la mesa, como si fueran a llegar en cualquier momento. José fingió no notarlo, pero esa noche, Isabel lo encontró llorando en silencio en el granero, mirando la bicicleta que había comprado para Miguel y que nunca pudo entregarle. En el segundo aniversario de la desaparición, Isabel organizó una misa en la iglesia de Paipa. Asistieron familiares, amigos y algunos antiguos alumnos de Andrés. El sacerdote habló de esperanza y fe, pero sus palabras sonaban huecas frente al dolor que no disminuía con el paso del tiempo. Fue después de esa misa cuando José Reyes sufrió su primer infarto. Sobrevivió, pero quedó significativamente debilitado. El médico le advirtió que debía evitar disgustos y esfuerzos, un consejo imposible de seguir para un hombre cuyo hijo y nietos habían desaparecido sin dejar rastro. Mientras tanto, en Tunja, el apartamento de la familia permaneció intacto durante años, pagado por José e Isabel. Ramona, la gata, vivió con la vecina hasta su muerte 5 años después. Las pertenencias de la familia quedaron congeladas en el tiempo. La máquina de coser de Lucía, los libros de Andrés, los juguetes de los niños, todo esperando un regreso que nunca ocurría. En 2003, el caso Reyes González fue oficialmente clasificado como inactivo por la policía de Boyacá. Esto significaba que, si no surgían nuevas pistas o testimonios, no se destinarían más recursos a la investigación. Isabel apeló esta decisión. Incluso viajó a Bogotá para hablar con funcionarios de mayor rango, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. «Lo siento, señora», le dijo un comandante de la Policía Nacional, «pero tenemos miles de casos similares o peores. No podemos mantener activas todas las investigaciones indefinidamente». Para entonces, Colombia estaba sumida en uno de los periodos más violentos de su conflicto interno. Las noticias diarias reportaban masacres, secuestros masivos y desplazamientos forzados. La desaparición de una familia de clase media en una carretera rural de Boyacá era apenas una gota en un océano de tragedias. José Reyes falleció en 2007, sin haber sabido qué ocurrió con su hijo y su familia. En su lecho de muerte, pidió a Isabel que no abandonara la búsqueda. «Tu madre necesita respuestas antes de irse», le dijo con voz débil, «y yo lo seguiré buscando desde el cielo». Carmen, a sus 78 años, continuó viviendo en la casa familiar, cuidada por Isabel y Roberto. Su rutina diaria incluía invariablemente pararse en la puerta al atardecer, mirando el camino por donde debería haber llegado el auto azul de su hijo aquel 24 de diciembre. El apartamento en Tunja finalmente fue vaciado en 2010. Isabel guardó algunas pertenencias significativas, álbumes de fotos, la cámara de Andrés, el vestido rojo que Lucía estaba terminando para Mariana, y donó el resto. Fue un proceso doloroso,
una admisión tácita de que la esperanza de encontrarlos con vida se desvanecía. Y así, el caso de la familia Reyes González se unió a las estadísticas de desaparecidos en Colombia, un país donde, según organizaciones de derechos humanos, más de 80.000 personas han desaparecido en el contexto del conflicto armado y la violencia. Para 2020, solo Isabel mantenía viva la memoria activa de la búsqueda. Había creado una pequeña fundación llamada Memoria Viva, que ayudaba a familias de desaparecidos a navegar el complejo sistema legal y emocional que implica la pérdida ambigua. Cada 24 de diciembre organizaba una vigilia con velas en la plaza de Paipa, a la que asistían cada vez menos personas. Carmen falleció en 2021, llevándose a la tumba la esperanza de abrazar nuevamente a sus nietos. En su funeral, Isabel colocó junto al ataúd una foto de la familia completa, tomada en la Navidad de 1997, la última que pasaron todos juntos. «Ahora estás con ellos, mamá», susurró, mientras arrojaba un puñado de tierra sobre el féretro. «Abrázalos por mí». Lo que nadie podía imaginar es que, apenas 2 años después, una carta escrita hace un cuarto de siglo emergería de las sombras para reabrir viejas heridas y revelar una verdad oculta bajo capas de tierra y silencio. Marzo de 2023. La antigua casa de adobe de los Reyes había permanecido deshabitada desde la muerte de Carmen. Isabel, que ahora vivía en Bogotá, había decidido finalmente renovarla para convertirla en un pequeño hostal rural. La región de Boyacá se había transformado en un destino turístico popular, y el terreno, con su vista privilegiada de las montañas, tenía potencial. Joaquín Suárez, un maestro albañil de 52 años, dirigía el equipo de 5 trabajadores encargados de la renovación. Aquel día lluvioso de marzo, habían comenzado a trabajar en el desván, un espacio que había servido principalmente como almacén de trastos viejos y recuerdos familiares. «Doña Isabel, aquí hay humedad en las tablas del piso», comentó Joaquín cuando la mujer subió a inspeccionar el avance. «Tendremos que reemplazar esta sección completa». Isabel asintió, recorriendo con la mirada el espacio donde, de niña, jugaba a las escondidas con Andrés. Una punzada de nostalgia la atravesó al ver la vieja mecedora de su madre arrinconada bajo el alero. «Hagan lo que sea necesario, Joaquín. Quiero que la casa quede impecable, pero manteniendo su carácter». Los trabajadores comenzaron a levantar las tablas podridas del piso del desván. Debajo había una capa de aislante viejo, y más abajo, el cielo raso de la habitación que había pertenecido a Isabel durante su adolescencia. «Mire, don Joaquín, aquí hay algo», exclamó uno de los trabajadores más jóvenes, Pablo, introduciendo la mano en un hueco entre las vigas. Lo que extrajo era un sobre amarillento, manchado por la humedad en las orillas, pero sorprendentemente intacto. En el frente, escrito con letra pulcra, se leía: «Para la familia Reyes de Lucía». Joaquín, que conocía la historia de la familia desaparecida, todo el pueblo la conocía, sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Doña Isabel», llamó con voz temblorosa, «creo que debe ver esto». Isabel subió las escaleras tan rápido como sus 61 años le permitieron. Cuando Joaquín le entregó el sobre, sus manos temblaron tanto que casi lo deja caer. «¡Ah, Dios mío!», susurró, reconociendo instantáneamente la caligrafía de su cuñada. «¿Dónde lo encontraron exactamente?». Pablo señaló el hueco entre las vigas. «Estaba metido ahí, como si alguien lo hubiera escondido a propósito. Pero no parece que lleve tanto tiempo, ¿no? Está muy bien conservado». Isabel examinó el sobre. Efectivamente, aunque amarillento, el papel se mantenía firme. Lo más extraño era que no había estado allí durante los 25 años desde la desaparición. La casa había sido revisada minuciosamente por la familia y la policía en los meses posteriores al incidente. «Alguien lo puso aquí después», murmuró Isabel, más para sí misma que para los trabajadores. «Alguien entró en nuestra casa y escondió esto». Con dedos temblorosos, abrió el sobre. Dentro había una hoja de papel doblada cuidadosamente, también amarillenta por el tiempo. La desplegó y comenzó a leer. 24 de diciembre de 1998. Querida familia Reyes, si están leyendo esto, significa que encontraron la manera de entrar a su casa sin ser vistos. No tenemos mucho tiempo, así que seré breve. Si algo nos pasa, no fue un accidente.
Andrés vio algo que no debía cuando paramos antes de subir. Nos siguieron. Escuchamos cosas. Que Dios cuide a los niños si no salimos de aquí. Estamos escondidos en una cabaña abandonada cerca de la quebrada del molino, a unos 4 kilómetros de la casa. Andrés reconoció a uno de los hombres que nos persigue. Dice que es del grupo que opera en la zona norte, los que se hacen pasar por ganaderos. Tiene las fotos en su cámara. Si no llegamos esta noche, busquen en... La carta terminaba abruptamente ahí, como si Lucía hubiera sido interrumpida mientras la escribía. Las últimas líneas estaban escritas con trazos temblorosos, apresurados, diferentes a la caligrafía cuidadosa del principio. Isabel se dejó caer en la vieja mecedora, con la carta entre sus manos temblorosas. Las lágrimas corrían por su rostro envejecido, surcando las arrugas que el tiempo y el dolor habían tallado en su piel. «Lucía», murmuró, acariciando el papel como si fuera un objeto sagrado. Después de tantos años, Joaquín hizo un gesto a los trabajadores para que bajaran del desván, dándole a Isabel un momento de privacidad. Pero antes de retirarse, Pablo señaló algo. «Doña, mire bien dónde encontramos la carta. Hay marcas en la madera, como si alguien hubiera intentado hacer un escondite». Isabel se acercó. Efectivamente, las tablas alrededor del hueco mostraban señales de haber sido manipuladas, con pequeños cortes precisos que permitirían levantar y colocar una sección sin dañar el resto. «Alguien que conocía bien esta casa», murmuró Isabel. «Alguien que sabía dónde no buscaríamos». Con la carta guardada cuidadosamente en su bolso, Isabel bajó del desván y llamó inmediatamente a Roberto, su esposo. Luego contactó a Patricia Mendoza, una abogada especializada en casos de desaparecidos con quien había trabajado en la fundación. «Necesito que vengas a Paipa ahora mismo», le dijo a Patricia. «Encontramos algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre mi hermano». Esa misma tarde, la abogada llegó desde Tunja. Con experiencia en casos similares, Patricia sabía que debían actuar con cautela. «Esto es evidencia en un caso no resuelto», explicó mientras examinaba la carta dentro de una bolsa plástica que Isabel había improvisado. «Debemos entregarla a las autoridades. Pero antes necesitamos documentar todo el proceso de hallazgo y asegurarnos de que la investigación se reabra adecuadamente». Patricia tomó fotografías del lugar exacto donde se había encontrado la carta y grabó los testimonios de Joaquín y Pablo. También aconsejó a Isabel sobre cómo proceder legalmente. «La quebrada del molino», dijo Isabel, recordando la referencia en la carta, «está a unos 4 kilómetros de aquí, siguiendo el camino hacia el norte. Andrés y yo jugábamos allí cuando éramos niños». «¿Hay alguna cabaña en la zona?», preguntó Patricia. Había varias cabañas de pastores y leñadores, la mayoría abandonadas ya en los 90, pero la zona nunca fue revisada a fondo durante la búsqueda inicial. El terreno es difícil, con barrancos y vegetación densa. Al día siguiente, Isabel, Roberto, Patricia y un investigador privado contratado por la Fundación, Carlos Jiménez, presentaron la carta en la Fiscalía Regional de Boyacá. El fiscal que los atendió, un hombre joven que ni siquiera había comenzado su carrera cuando ocurrió la desaparición, escuchó con interés renovado. «Esto cambia la hipótesis principal», afirmó después de leer la carta. «Ya no hablamos de un accidente o un secuestro común, sino posiblemente de una desaparición forzada, relacionada con algo que el señor Reyes presenció. Siempre sostuvimos que Andrés no abandonaría a la familia voluntariamente, ni tendría un simple accidente sin dejar rastro», dijo Isabel, con una mezcla de vindicación y dolor en su voz. «La referencia hacia el grupo que opera en la zona norte, los que se hacen pasar por ganaderos, es significativa», agregó Carlos, el investigador. «En esa época, varios grupos paramilitares operaban en la región bajo fachadas de negocios legítimos, incluyendo ganadería. El fiscal ordenó la reapertura inmediata del caso y autorizó una búsqueda en la zona de la quebrada del molino. 2 días después, un equipo de la Fiscalía, acompañado por Isabel, Roberto y Carlos, se dirigió al área mencionada en la carta. La quebrada del molino había cambiado en los 25 años transcurridos. Lo que antes era un arroyo robusto, ahora era apenas un hilo de agua que serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo. La vegetación había crecido descontroladamente, ocultando senderos que alguna vez fueron transitados. «Por aquí debe estar», indicó Isabel,
reconociendo una formación rocosa particular. Las cabañas estaban dispersas por esta zona, generalmente cerca de fuentes de agua. El equipo se dividió para cubrir más terreno. Fue Roberto quien encontró los primeros restos de una estructura, cimientos de piedra y algunas vigas de madera podridas por la humedad y el tiempo. «Aquí», gritó atrayendo al resto del grupo. Lo que quedaba de la cabaña era apenas un esqueleto, 3 paredes parciales de adobe y un techo derrumbado. La naturaleza había reclamado gran parte de la estructura, con enredaderas trepando por las paredes y pequeños árboles creciendo dentro del perímetro. Los investigadores forenses comenzaron a trabajar metódicamente, marcando un perímetro y dividiendo el área en cuadrantes para su análisis. Usaban detectores de metales y palas pequeñas, removiendo cuidadosamente la capa superficial de tierra y escombros. Fue cerca del mediodía, cuando uno de los forenses llamó la atención de todos. «Encontramos algo». El detector de metales había señalado un objeto enterrado bajo lo que parecía haber sido el piso de la cabaña. Después de excavar cuidadosamente unos 30 centímetros, aparecieron fragmentos metálicos, parte de un guardabarros azul, oxidado pero reconocible. «Es del mismo color que el Renault de Andrés», susurró Isabel, aferrándose al brazo de Roberto. La excavación continuó con mayor cuidado. A medida que removían más tierra, aparecieron más fragmentos del vehículo, pedazos de cristal de los faros, un trozo del tablero, partes del motor comprimidas como si hubieran sido aplastadas por una fuerza tremenda. «Esto no concuerda con la hipótesis de la carta», comentó Carlos. «Y si estaban escondidos en la cabaña, ¿por qué encontramos partes del auto enterradas aquí? A menos que», comenzó el fiscal, interrumpiéndose cuando uno de los forenses levantó un objeto pequeño, negro, parcialmente derretido. «Es una cámara», dijo el técnico, limpiando cuidadosamente el objeto, o lo que queda de ella. Isabel reconoció inmediatamente lo que quedaba de la Pentax de su hermano. El lente estaba destrozado, pero el cuerpo de la cámara, aunque dañado, parecía mantener su forma general. «El rollo», dijo con urgencia. «La película podría estar dentro». El forense examinó la cámara con cuidado profesional. «El compartimento está sellado. Si hubo un incendio, el metal exterior podría haber protegido parcialmente el interior. No sabemos si la película sobrevivió, pero definitivamente debe ser analizada en el laboratorio». La búsqueda continuó durante 2 días más. Encontraron más fragmentos del vehículo, todos enterrados en diferentes puntos alrededor y debajo de los restos de la cabaña. Lo más perturbador fue el descubrimiento de un pequeño juguete de madera, un caballo tallado a mano, chamuscado pero reconocible. «Era de Miguel», confirmó Isabel, sollozando mientras sostenía el juguete con infinito cuidado. «El regalo de su abuelo». Pero lo que no encontraron fueron restos humanos, ni un solo hueso, ni una prenda de vestir, nada que indicara directamente el destino final de Andrés, Lucía y los niños. «Es como si hubieran desaparecido en el aire», comentó uno de los investigadores, ganándose una mirada de reproche de sus colegas por la insensibilidad del comentario frente a Isabel. Una semana después del hallazgo inicial, los resultados preliminares comenzaron a llegar. El análisis de los fragmentos del vehículo revelaba algo sorprendente. No solo había sido aplastado, como ocurriría en un accidente, sino que mostraba señales claras de haber sido deliberadamente destruido. Algunas partes tenían marcas de herramientas pesadas, como si alguien hubiera desmontado metódicamente el auto antes de enterrar sus piezas. «Esto fue un encubrimiento», declaró el fiscal, «y alguien intentó hacer desaparecer toda evidencia». La noticia más esperada llegó 10 días después del hallazgo de la cámara. Contra todo pronóstico, el rollo de película en su interior había sobrevivido parcialmente, protegido por el compartimento metálico sellado. Los técnicos de fotografía forense habían logrado recuperar 4 imágenes reconocibles. Isabel, Roberto, Patricia y Carlos fueron convocados a la fiscalía para ver los resultados. En una sala de conferencias con las persianas cerradas, el fiscal desplegó las ampliaciones de las fotografías recuperadas. La primera mostraba lo que claramente era una estación de servicio. A pesar de la degradación de la imagen, se podía distinguir el nombre Venta Quemada en un letrero. La segunda fotografía, tomada aparentemente desde el interior de un vehículo, mostraba 3 camionetas estacionadas junto a un camión. Aunque borrosa,
Se podían distinguir las siluetas de varios hombres alrededor de cajas que estaban siendo transferidas entre los vehículos. La tercera imagen, la más clara de todas, era un primer plano de uno de los hombres. Llevaba un sombrero de ala ancha, típico de los ganaderos de la región, pero lo que llamaba la atención era el arma visible en su cinturón y un tatuaje distintivo en su antebrazo, una cruz con un águila. «Este es Carlos Ramírez, alias El Ganadero», dijo el fiscal, colocando junto a la fotografía una ficha policial. Fue comandante de un bloque paramilitar que operaba en el norte de Boyacá entre 1995 y 2002. Se le atribuyen al menos 30 asesinatos y docenas de desapariciones forzadas. Isabel miró fijamente la imagen, grabando en su memoria el rostro del hombre que probablemente había destruido a su familia. «¿Dónde está ahora?», preguntó con voz tensa. «Muerto. Fue abatido en un enfrentamiento con el ejército en 2005», respondió el fiscal. «Pero varios de sus lugartenientes siguen vivos, algunos incluso reintegrados a la sociedad tras los acuerdos de desmovilización». La cuarta y última fotografía era la más perturbadora. Mostraba lo que parecía ser el interior de la cabaña, apenas iluminado. En primer plano, parcialmente cortada por el encuadre, se veía la mano de un niño sosteniendo lo que parecía ser el caballo de madera. La imagen estaba tomada desde un ángulo bajo, como si el fotógrafo estuviera agachado o escondido. «Esta fue la última foto que tomó Andrés», murmuró Isabel. «Estaban en la cabaña, escondidos, cuando…» No pudo terminar la frase. El peso de la realidad, de saber finalmente qué había ocurrido, era demasiado para expresarlo en palabras. «Con estos elementos», intervino Patricia, la abogada, «tenemos suficiente para exigir una investigación completa por desaparición forzada, vinculada a crímenes de lesa humanidad cometidos por grupos paramilitares. Esto no prescribe. Ya he ordenado que se identifique y localice a todos los miembros del grupo de Ramírez, que siguen con vida», confirmó el fiscal. «SAES se ha autorizado una excavación más amplia en la zona, con equipo especializado. En los días siguientes, la noticia del hallazgo de la carta y las subsiguientes evidencias se filtró a la prensa local. Pronto, los medios nacionales recogieron la historia. Carta revela verdad sobre familia desaparecida hace 25 años en Boyacá. Fotografías póstumas podrían resolver antiguo caso de desaparición». La opinión pública se conmovió. El caso Reyes González se convirtió en símbolo de tantas otras familias destrozadas por la violencia, de tantas verdades enterradas bajo capas de silencio y complicidad. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familias de desaparecidos se sumaron a la presión para que la investigación llegara hasta las últimas consecuencias. 3 semanas después del hallazgo inicial, la excavación ampliada en la zona de la Quebrada del Molino dio resultados devastadores. A unos 100 metros de la cabaña, bajo una capa de rocas y tierra que parecía haber sido depositada por un deslizamiento, los investigadores encontraron restos humanos. 4 cuerpos, 2 adultos y 2 niños, enterrados juntos en lo que parecía haber sido una fosa común improvisada. La identificación forense confirmaría más tarde lo que Isabel ya sabía en su corazón. Eran Andrés, Lucía, Miguel y Mariana. Los análisis preliminares indicaban que todos habían muerto por heridas de bala a quemarropa. No había señales de que hubieran sido torturados. Un pequeño consuelo en medio del horror. Junto a los restos encontraron varios objetos personales: el anillo de matrimonio de Lucía, la cadena con una medalla de San Cristóbal que Andrés siempre llevaba, y un pequeño broche en forma de mariposa que Isabel reconoció como el favorito de Mariana. El deslizamiento que había cubierto la fosa no había sido natural. Las evidencias geológicas y los testimonios recopilados posteriormente confirmarían que había sido provocado intencionalmente, utilizando explosivos para desprender parte de la montaña y ocultar el crimen bajo toneladas de tierra y roca. La familia Reyes González finalmente había sido encontrada. Un cuarto de siglo después, podrían recibir un entierro digno y descansar juntos, como la familia unida que siempre fueron. Pero la historia no terminaba ahí. Mientras Isabel preparaba el funeral, la investigación avanzaba, desentrañando una red de complicidades, silencios y encubrimientos que iba mucho más allá de un simple encuentro casual en una estación de servicio
aquel fatídico 24 de diciembre de 1998. El cementerio de Paipa estaba inusualmente concurrido aquel soleado día de mayo de 2023. Decenas de personas, familiares, amigos, antiguos alumnos de Andrés, integrantes de colectivos de memoria histórica, periodistas, se reunieron para el funeral de la familia Reyes González, 25 años después de su desaparición. 4 ataúdes pequeños, blancos como la nieve, descansaban junto a la tumba de José y Carmen Reyes. Isabel había decidido enterrar a su hermano y su familia junto a sus padres, reuniendo finalmente a quienes el destino había separado brutalmente. Hoy no solo enterramos a nuestros seres queridos, dijo Isabel durante la ceremonia, su voz firme a pesar del dolor. También enterramos 25 años de incertidumbre, de noches sin sueño, de preguntas sin respuesta. Pero no enterramos la búsqueda de justicia, ni la memoria de lo que ocurrió. Entre los asistentes estaba Joaquín, el albañil que había encontrado la carta. También Pablo, el joven trabajador que notó las marcas en la madera del desván. Carlos Jiménez, el investigador privado, permanecía discretamente en un extremo, observando a los presentes con ojo crítico. Al finalizar la ceremonia, mientras la gente comenzaba a dispersarse, un hombre mayor, de unos 70 años, se acercó a Isabel. Vestía ropa sencilla de campesino y llevaba un sombrero gastado entre las manos. «Doña Isabel», dijo con voz temblorosa, «mi nombre es Ernesto Gómez. Trabajé como peón en la finca vecina a la de sus padres durante muchos años». Isabel lo miró con curiosidad. No recordaba haberlo visto antes, aunque su rostro tenía esa familiaridad genérica de quienes forman parte del paisaje cotidiano de un pueblo. «Necesito hablar con usted», continuó el hombre, «sobre lo que pasó aquella noche». Isabel sintió que el corazón le daba un vuelco. Intercambió una mirada con Roberto, quien inmediatamente se acercó, colocando una mano protectora en el hombro de su esposa. «¿Qué sabe usted sobre esa noche?», preguntó Roberto con cautela. «No aquí», murmuró Ernesto, mirando nerviosamente a su alrededor. «Es muy peligroso, aún ahora». Isabel notó el miedo genuino en los ojos del anciano. Hizo un gesto a Carlos, quien se acercó discretamente. «Podemos hablar en mi oficina», ofreció Carlos. «Está a pocas cuadras de aquí y es un lugar seguro». Una hora después, en un pequeño despacho en el centro de Paipa, Ernesto Gómez comenzó a revelar lo que había mantenido en secreto durante un cuarto de siglo. «Yo estaba trabajando esa noche. Nochebuena del 98 comenzó. Don Federico, mi patrón en ese entonces, me pidió que vigilara el ganado porque había habido robos. Yo estaba en la colina que da hacia el camino principal cuando los vi pasar». «¿A quiénes?», preguntó Isabel, inclinándose hacia adelante. «A su hermano y su familia primero. Reconocí el carro azul. Iban rápido, como asustados. Y luego, unos minutos después, 3 camionetas grandes, de esas que usaban los paramilitares, aunque no tenían insignias ni nada». Ernesto tomó un sorbo del vaso de agua que le habían ofrecido. Sus manos temblaban ligeramente. «Vi cuando las camionetas alcanzaron al carro de su hermano en la curva grande, esa que bordea el precipicio. Vi cuando lo sacaron del camino». Isabel ahogó un grito. Roberto le apretó la mano con fuerza. «El carro no cayó por el barranco», continuó Ernesto. «Lo impactaron, sí, pero quedó en el borde. Los hombres de las camionetas bajaron, todos armados. Sacaron a su hermano y su familia del carro y los metieron en una de las camionetas. Luego empujaron el carro vacío por el barranco». «¿Vio a los niños?», preguntó Isabel con voz quebrada. Ernesto asintió tristemente. Los niños lloraban. La niña gritaba por su muñeca que quedó en el carro. Uno de los hombres la amenazó para que se callara. Su hermano intentó protegerla y lo golpearon con la culata de un rifle. Carlos, quien había estado tomando notas, interrumpió. «¿Podría identificar a alguno de esos hombres?». «Al jefe, sí». Era el que llamaban el ganadero. Todos en la región lo conocían, aunque nadie hablaba de él en voz alta. Tenía un tatuaje de un águila en el brazo. «¿Qué pasó después?», presionó Isabel. Aunque parte de ella no quería escuchar el resto, los llevaron a una cabaña abandonada cerca de la quebrada. Yo los seguí a distancia, escondido entre los árboles. Estaba aterrorizado, pero algo me decía que tenía que ver, que alguien tenía que saber lo que pasaba. Ernesto describió cómo los paramilitares mantuvieron a la familia en la cabaña durante horas.
Contó que vio a uno de ellos salir con la cámara de Andrés, mostrándosela a El Ganadero, quien examinó las fotografías y luego dio órdenes con gestos furiosos. Yo no podía acercarme más sin que me vieran, pero entendí que su hermano había fotografiado algo que no debía. Más tarde supe que ese día el grupo estaba moviendo un cargamento grande de armas para una operación en el norte. ¿Por qué no dijo nada?, preguntó Roberto, con un tono que mezclaba incredulidad y rabia contenida. La familia buscó durante años. Ernesto bajó la mirada, avergonzado. Al día siguiente, cuando todavía no sabía qué hacer, el ganadero vino a la finca donde yo trabajaba. Habló con mi patrón y luego me llamaron. Me dijo, mirándome a los ojos: «Sabemos que estabas en la colina anoche. Si aprecias a tu familia, nunca viste nada, ni ayer, ni hoy, ni mañana». El anciano se secó una lágrima. Tenía 5 hijos pequeños. Doña Isabel. La semana anterior, en el pueblo vecino, habían matado a toda una familia porque el padre había denunciado a los paramilitares. Tuve miedo. Isabel quería odiarlo por su silencio, pero entendía perfectamente el terror que había paralizado a tantas personas durante el conflicto. «¿Qué pasó con mi hermano y su familia?», preguntó con voz apenas audible. Esa misma noche escuché disparos desde la cabaña. Luego vi luces, como de linternas, moviéndose por el sendero que lleva a la parte más empinada de la montaña. Al día siguiente hubo una explosión. Parte de la ladera se desprendió. Todos dijeron que había sido por las lluvias, pero yo sabía que habían usado explosivos para cubrir lo que habían hecho. El relato de Ernesto continuó con detalles sobre cómo, en los días siguientes, los paramilitares regresaron para recuperar y desmontar el auto de la familia, enterrando sus partes alrededor de la cabaña. También contó cómo, unos días después de la desaparición, vio a 2 hombres entrar furtivamente en la casa de los Reyes, llevando algo pequeño que no pudo distinguir. «Debió ser la carta», comentó Carlos. «La dejaron como una especie de burla macabra, o quizás como una advertencia para la familia, pero nunca la encontramos durante la búsqueda inicial», objetó Isabel. «Probablemente la escondieron bien, sabiendo que eventualmente alguien la encontraría, cuando ya fuera demasiado tarde para ellos», teorizó Carlos. Ernesto siguió relatando cómo, durante años, vivió atormentado por lo que había presenciado y por su silencio. Contó que cuando supo que el ganadero había muerto en 2005, pensó en hablar, pero para entonces su esposa había enfermado gravemente y sus hijos aún vivían en la región, vulnerables a las represalias de los antiguos cómplices del paramilitar. Cuando supe que habían encontrado la carta y los restos, supe que era hora de hablar. Concluyó: «Me estoy muriendo, doña Isabel. Tengo cáncer. Me quedan pocos meses. No quiero irme llevándome este secreto». Carlos grabó formalmente la declaración de Ernesto y arregló para que testificara ante la fiscalía al día siguiente. Su testimonio sería crucial para reconstruir completamente lo sucedido y para identificar a otros responsables que seguían libres. En las semanas siguientes, la investigación avanzó con rapidez. El testimonio de Ernesto llevó a la identificación de 5 exparamilitares que habían participado en el crimen. 3 fueron arrestados. 1 había muerto años atrás. El quinto, un hombre llamado Javier Suárez, que había sido el segundo al mando de El Ganadero, seguía prófugo. La historia detrás del asesinato de la familia Reyes González resultó ser más compleja y siniestra de lo que inicialmente se pensó. Las fotografías que Andrés había tomado accidentalmente en la estación de servicio no solo mostraban un cargamento de armas, sino que habían captado una reunión entre el ganadero y un político regional importante que en ese momento aspiraba a la gobernación de Boyacá. El político era Jorge Castellanos, explicó el fiscal a Isabel durante una reunión de actualización. Estaba coordinando apoyo logístico y financiero para el grupo paramilitar a cambio de que eliminaran a sus opositores políticos y garantizaran votaciones favorables en ciertas zonas rurales. Castellanos, que efectivamente había sido gobernador de Boyacá entre 2001 y 2003 y posteriormente congresista, había muerto en 2019 de un ataque cardíaco, llevándose a la tumba sus secretos y su complicidad en docenas de crímenes. Pero otros implicados seguían vivos. La investigación reveló que varios funcionarios locales, incluido el jefe de policía de Paipa,
en 1998, habían colaborado activamente en el encubrimiento del crimen. El propio dueño de la estación de servicio de Venta Quemada, que inicialmente había negado recordar a la familia, confesó que había alertado a los paramilitares después de ver a Andrés tomando fotografías. Cada nueva revelación era un golpe para Isabel, pero también una confirmación de lo que su familia siempre había sospechado. Andrés no había desaparecido por un accidente o un secuestro común. Había sido víctima de un sistema de violencia y complicidad que había desangrado a Colombia durante décadas. A finales de junio de 2023 se realizó la primera audiencia formal contra los 3 exparamilitares capturados. Los 3 se acogieron a la confesión y colaboración con la justicia a cambio de beneficios en sus sentencias. Uno de ellos, Pedro Galvis, alias El Flaco, fue quien aportó los detalles más desgarradores sobre las últimas horas de la familia. Los tuvimos en la cabaña unas 5 o 6 horas, testificó Galvis. El comandante quería saber si el profesor había enviado las fotos a alguien o si había revelado el rollo. El profesor insistía en que no, que acababa de tomar las fotos y que no sabía lo que había capturado. Según Galvis, Lucía había conseguido papel y lápiz con el pretexto de calmar a los niños, permitiéndoles dibujar. En realidad, había usado esa oportunidad para escribir apresuradamente la carta que esconderían más tarde. El comandante ordenó que los matáramos cuando confirmó que las fotos mostraban claramente a Castellanos, continuó Galvis. Dijo que no podíamos arriesgarnos, que el profesor era conocido por sus vínculos con grupos de derechos humanos en Tunja. Lo más perturbador fue la confirmación de que la familia había sido ejecutada junta en el interior de la cabaña, y luego sus cuerpos trasladados a la fosa improvisada que después sería cubierta por el deslizamiento provocado. El comandante ordenó específicamente que enterráramos al profesor con su cámara, añadió Galvis. Dijo que era poético, que se iría con lo que lo había matado. Durante el testimonio, Isabel permaneció en la sala, sostenida física y emocionalmente por Roberto y Patricia. Escuchar los detalles brutales de la muerte de su hermano y su familia era desgarrador, pero sabía que necesitaba estar allí, ser testigo, no solo por justicia sino por memoria. La captura del quinto implicado, Javier Suárez, ocurrió de manera inesperada. Tras años viviendo bajo una identidad falsa en Venezuela, había regresado a Colombia para asistir al funeral de su madre en un pueblo cercano a la frontera. Las autoridades, alertadas por un informante, lo detuvieron cuando salía del cementerio. Su captura provocó un giro sorprendente en la investigación. A cambio de un trato favorable, Suárez entregó documentos y grabaciones que había mantenido como seguro de vida durante años. Este material implicaba a docenas de políticos, empresarios y militares en operaciones paramilitares en Boyacá y departamentos vecinos. Su hermano fue solo una de muchas víctimas, le dijo el fiscal a Isabel en octubre de 2023, mientras revisaban los avances del caso. Pero gracias a esa carta que encontraron, a esas fotografías que él tomó y guardó, y al valor de personas como usted y Ernesto Gómez, ahora podemos hacer justicia para muchos más. El caso Reyes González se convirtió en emblemático para la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La historia fue documentada en detalle, incluyendo testimonios, fotografías recuperadas y la carta de Lucía, que ahora se exhibe en el Museo Nacional de Memoria Histórica como símbolo de las miles de familias destrozadas por el conflicto. En diciembre de 2023, coincidiendo con el 25º aniversario de la desaparición, se realizó un acto conmemorativo en la escuela donde Andrés había enseñado. El gobierno departamental anunció la creación de una beca para estudios de historia y derechos humanos que llevaría el nombre de Andrés Reyes. Isabel, acompañada por Roberto y antiguos alumnos de su hermano, develó una placa conmemorativa. En ella estaban grabadas las palabras que Andrés repetía frecuentemente a sus estudiantes. La historia no es solo lo que recordamos, sino también lo que nos negamos a olvidar. En la primavera de 2024, el juicio contra los responsables materiales e intelectuales del asesinato de la familia Reyes González concluyó con sentencias que sumaban más de 100 años de prisión. Aunque algunos de los responsables de mayor rango ya habían fallecido, la justicia finalmente había llegado,
tarde pero implacable. Para Isabel, el proceso había sido doloroso pero liberador. A sus 62 años, después de dedicar más de la mitad de su vida a buscar respuestas, finalmente podía comenzar a procesar su duelo adecuadamente. Una tarde de mayo de 2024, mientras organizaba la antigua habitación de Andrés en la casa familiar, ahora convertida en un pequeño museo que visitaban estudiantes y activistas de derechos humanos, Isabel encontró una caja de cartón que había pasado desapercibida durante la renovación. Contenía cuadernos escolares de cuando ella y su hermano eran niños. En uno de los cuadernos de Andrés, fechado en 1975, cuando tenía apenas 15 años, encontró un ensayo titulado La memoria como resistencia. El adolescente que se convertiría en profesor de historia había escrito con una madurez sorprendente: cuando intentan borrar tu historia, recordarla se convierte en un acto de rebeldía. Cuando intentan silenciar la verdad, contarla se vuelve una obligación moral. Isabel pasó los dedos por esas líneas escritas casi 50 años atrás, reconociendo en ellas el espíritu que había guiado su propia búsqueda incansable. En julio de 2024, Ernesto Gómez falleció debido a su enfermedad. Isabel asistió a su funeral, llevando flores y el agradecimiento silencioso por haber encontrado el valor, aunque tardíamente, para contar la verdad. Algunos secretos son demasiado pesados para llevárselos a la tumba, había dicho Ernesto en su última conversación con Isabel. Algunos silencios duelen más que las palabras más terribles. La historia de la familia Reyes González no terminó con la resolución judicial. Se transformó en un símbolo, en un caso de estudio sobre la violencia paramilitar, la complicidad estatal y la búsqueda incansable de verdad y justicia en un país marcado por décadas de conflicto. La pequeña fundación, Memoria Viva, que Isabel había creado, se expandió, convirtiéndose en un referente nacional para el acompañamiento a familias de desaparecidos. Con el apoyo de organizaciones internacionales, desarrollaron metodologías innovadoras para la búsqueda y protocolos de atención psicosocial para los familiares. Lo que me sostuvo durante 25 años no fue solo la esperanza de encontrarlos, explicaba Isabel en los talleres que ahora ofrecía, sino la certeza de que merecían ser buscados, recordados, honrados con la verdad. Un día de diciembre de 2024, mientras caminaba por el cementerio de Paipa hacia las tumbas de su familia, Isabel notó a una mujer joven, de unos 30 años, depositando flores en la sepultura de Andrés y su familia. No la reconoció de inmediato. «Disculpe», dijo Isabel al acercarse, «¿conocía a mi familia?» La mujer, de rostro delicado y cabello negro recogido en una trenza, sonrió con timidez. «Usted debe ser Isabel. Soy Claudia Moreno. El profesor Andrés fue maestro de mi hermano mayor, pero yo lo recuerdo porque un día, cuando tenía 6 años, me regaló un libro de cuentos». Isabel recordó vagamente a una niña pequeña, a quien Andrés había mencionado alguna vez, hija de una familia humilde que vivía cerca de la escuela. «Mi hermano murió en el conflicto años después», continuó Claudia, «pero yo seguí estudiando, inspirada por lo que el profesor Andrés le había inculcado. Ahora soy maestra en la misma escuela donde él enseñaba». Isabel sintió una profunda emoción al entender cómo la influencia de su hermano había sobrevivido, ramificándose a través de las vidas que había tocado. «Cada 24 de diciembre vengo a dejarle flores», explicó Claudia. «Sois le cuento a mis alumnos sobre él, sobre una familia que desapareció cuando yo era niña y cómo, muchos años después, la verdad emergió de entre las sombras». Isabel tomó las manos de la joven entre las suyas, sintiendo la continuidad de la vida, de la memoria, del legado que ni la violencia más brutal había podido borrar. «¿Sabes qué es lo más importante que aprendí en todos estos años?», dijo Isabel, mientras ambas contemplaban las tumbas. «Que los desaparecidos nunca se van del todo mientras alguien los siga buscando, mientras alguien pronuncie sus nombres, mientras alguien cuente su historia». Claudia asintió, apretando suavemente las manos de la mujer mayor. «Y por eso estamos aquí», respondió, «para que nunca se pierdan en el olvido». Un suave viento de montaña sopló entre las lápidas, meciendo las flores frescas. En la distancia, las montañas de Boyacá se alzaban imponentes bajo el cielo claro de diciembre, testigos silenciosos de tantas historias no contadas, de tantas verdades enterradas que, como semillas persistentes,
eventualmente encuentran el camino hacia la luz. La búsqueda había terminado, pero la memoria continuaba. Y en esa memoria, resistente, tenaz, imborrable, Andrés, Lucía, Miguel y Mariana Reyes González seguían vivos, no como víctimas anónimas de una estadística, sino como personas reales cuya historia merecía ser contada, recordada y transmitida a las generaciones futuras como un testimonio de la oscuridad que una vez cubrió esas montañas, pero también de la luz que finalmente se abrió paso a través de ella. Porque algunas historias, incluso las más dolorosas, necesitan ser contadas, y algunas verdades, por más tiempo que permanezcan enterradas, siempre encuentran el camino para emerger.